Hola mis amigos, bienvenidos. Quiero que permanezcamos unidos en estos grupos. Por favor, no se vayan a salir de este grupo. Al contrario, invitemos a otros amigos para que pertenezcamos a este grupo de amigos que más allá de hablar de estos temas jurídicos, pues son grupos en los cuales compartimos muchas cosas bonitas. Por eso los invito no solamente a estar en los grupos, sino en las redes sociales y que compartamos este video. Quiero hablarles de una consulta que me llegó esta semana a la oficina y que dije puede servirnos para que nosotros como que analicemos el tema de la solidaridad en las familias. Y cuando hablo de el concepto familia, no solamente hablo por los vínculos consanguíneos o jurídicos, sino también por los vínculos de solidaridad dentro de las familias, o sea, los hijos de crianza, que bien pueden tener un vínculo consanguíneo, pero no directo. Entonces quiero hablar de eso de los hijos de crianza y si ellos tienen derecho a la sustitución pensional. Si ese padre de crianza llega a fallecer, ¿qué pasa con la pensión? ¿Queda desprotegido este hijo? O entre otros derechos que tienen que ver con los hijos de crianza. Entonces la consulta de la señora que llegó esta semana a la oficina me decía, venga, es que yo pues mi madre era mi abuela, yo me crié con mi abuela, desde muy pequeña me crié con mi abuela y resulta que ella falleció y quedé totalmente desamparada. ¿Yo puedo reclamar la pensión? Entonces, para darle respuesta a esta inquietud, recordé que hay una sentencia residente de la Corte Constitucional, quiero que la anoten, la T-376 del 2023. Y los que necesiten este material, pues con mucho gusto se lo voy a facilitar. En esto, la Corte Constitucional analizó un caso que se presentó por allá en el Cesar con la nieta de una profesora. Y esta niña, que era de 2 añitos, que se fue a vivir con la abuela porque sus padres, su mamá nunca se hizo cargo de la niña y el padre, junto con la niña, fueron desplazados por el tema de la violencia en nuestro país. Pues él tuvo, porque no tenía los medios económicos, su situación de desplazamiento, que entregársela a su progenitora, o sea, a la abuela de la niña, quien la recibió con mucho amor dentro de su hogar y empezó a criar esta nieta, como muchos abuelos suceden en nuestro país, que empiezan a criar los nietos como si fueran hijos. Y la empezó a criar y la matriculó en el colegio, iba a las reuniones del colegio, empezó a velar por ella como si fuera la hija. Y resulta que incluso los padres, para de pronto sanear el tema de la documentación y que no le colocaran problemas a la abuela, se acercaron ante Bienestar Familiar en una oportunidad, hicieron una conciliación y le entregaron la custodia a la abuela. Pues la niña vivió con su abuela desde los 2 años hasta los 9 años y la abuela falleció lastimosamente. El padre, que había sido desplazado por la violencia, se acerca ante la entidad que le debe brindar la pensión, y en este caso la Secretaría de Educación de ese departamento, y la entidad le niega la pensión. Saca un acto administrativo estableciendo que el nieto no es beneficiario de la pensión. Recordemos que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que son beneficiarios a la pensión el cónyuge o la compañera permanente o los hijos menores de 18 años o los de 18 a 25 años que estén estudiando bajo la custodia del hogar y que dependan económicamente de, digamos, de su padre, en este caso porque pues así lo establece el artículo 47 cuando hablamos de los hijos. Y al hablar de estos hijos, pues tenemos que no se habla de los nietos. Entonces le niegan la pensión a esta niña, la sustitución pensional. Hay pensión de sobrevivencia y la sustitución pensional. Esta última, la sustitución pensional, es cuando ya se ha causado la pensión a favor del titular y se le va a sustituir al beneficiario. Pues le niegan la pensión, ellos interponen, el padre en representación de la niña interpone los recursos de ley, el de reposición, en subsidio de apelación, tal como lo establece pues el ordenamiento jurídico. La ley 1437 del 2011 permite que los actos administrativos de carácter particular y concreto puedan ser pues objeto de los recursos de ley, se desatan estos recursos de ley y se confirma tanto en reposición como apelación la negativa por parte de la entidad en cuanto al reconocimiento de la pensión por no ser hija. Hija directamente de la causante. Entonces,
Ante esta situación, el padre, en representación de la niña, interpone una acción de tutela. Y la acción de tutela es declarada improcedente por el juez de tutela porque argumenta precisamente, verifica los datos y además establece que hay otro mecanismo para reclamar el derecho. Recordemos que para demandar un acto administrativo puede bien ser una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que consagra el artículo 138 de la ley 1437 del 2011, o incluso en temas de pensiones se puede accionar dentro de un proceso laboral. Entonces, dentro de las acciones de tutela que están reglamentadas por el decreto 2591 del 91, que desarrolló el artículo 86 de la Constitución Política, se estableció que cuando había otro mecanismo, no procedía la acción de tutela. Pero en este caso, ese mecanismo no es el idóneo, no es el eficaz, porque de aquí a que se vayan a una acción de estas, la niña que está en esta edad tan vulnerable, que estaba estudiando, que su abuela le pagaba un colegio privado, que se quedó sin su seguridad social, que se quedó desamparada totalmente, que su padre es un vendedor informal, que no puede seguir pagándole un colegio privado como de pronto la abuela venía cancelándolo, y que la niña quedó en estado de indefensión, pues bueno, se impugna la acción de tutela, la conoce el juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia encuentra los mismos argumentos, que ella contaba con otro mecanismo, que no se probaba un perjuicio irremediable y que de todas maneras tenía otros mecanismos. Lastimosamente, esto sucede muy en común en las acciones de tutela porque no hay jueces constitucionales de verdad. Afortunadamente, esta acción de tutela la revisa la Corte Constitucional. Recordemos que todas las acciones de tutela se van para la Corte Constitucional de todos los municipios y la Corte tiene que escoger unas pocas tutelas. Eso es un sorteo de verdad, estar muy de buenas, porque imagínense en tantos municipios y ciudades enteras con tantos juzgados y tantas tutelas que llegan a la Corte, pues llegar a la sala de revisión de la Corte Constitucional y que les cojan la tutela, bien sea por insistencia del defensor del pueblo o para que un magistrado se interese en una acción de tutela, pues tiene que ser un caso fortuito, ahí sí necesariamente. Y en este caso la Corte Constitucional escoge esa acción de tutela y hace un análisis sobre el tema de los hijos de crianza. Pero para hacer ese análisis, recordemos que el artículo 42 de la Constitución Política establece el concepto de familia. Y ese concepto nace de la solidaridad, no solamente los vínculos jurídicos son consanguíneos, sino la solidaridad que debe haber entre los núcleos de la familia. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos fundamentales de los niños deben prevalecer sobre los demás. El artículo 13 de la Constitución Política establece el derecho a la igualdad, o sea, el derecho a la igualdad entre los hijos, digamos, consanguíneos o los hijos que sean por adopción de carácter civil y también los hijos de crianza que no pueden ser desconocidos. Y en este caso, así sea la abuela, esta niña viene siendo una hija de crianza. Pero ¿de dónde nace ese concepto de la hija de crianza? ¿De dónde nace? Pues de la solidaridad que tiene la persona que sin ser los padres o sin ser la madre o sin ser el padre quiere brindarle todo a la niña y la cría y le brinda todo el amor como una hija de crianza. Y de este niño demostrar ese respeto hacia los padres. Probar esto ante la corte. Incluso pues en la acción de tutela se allega copia pues de la custodia, si bien es cierto la custodia ante bienestar familiar no dice que se respete esta solidaridad, se acompaña de fotos, de declaraciones juramentadas, la Corte puede verificar este concepto de solidaridad y ante este concepto pues la Corte establece que sí le procede el derecho, la sustitución pensional a los hijos de crianza. Ya los hijos de crianza han ganado muchos espacios jurídicos que nacen del artículo 13 del derecho a la igualdad. El tiempo aquí es corto y quisiera hablarles, pero lo bonito fue la Corte Constitucional revocó las sentencias de primera y segunda instancia y le ordenó a la entidad de seguridad social que le reconociera la pensión y le reconociera el retroactivo a esta menor de edad. Eso sí, que cumpliera con los mismos requisitos del artículo 47. O sea, que si lo va a seguir disfrutando de los 18 a los 25 años, aunque es menor de edad, que siga estudiando y que
no se emancipe, que no vaya a tener familia. De todas maneras, los hijos de crianza es un concepto bastante amplio que nace de la solidaridad y ojalá podamos profundizar mucho más sobre este tema. Lastimosamente, se me acabó el tiempo, pero les seguiré contando sobre este tema y temas muy bonitos que les voy a enseñar y que desde el alma y desde lo más profundo quiero comentarles. El Señor los bendiga, compartan este video. Ojo,